Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con la Caja. Esta sana costumbre de encontrarnos a través de la propuesta de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires y compartir entrevistas, anécdotas, historias inspiradoras, momentos de arte, todo lo que ofrecemos programa a programa. Hoy, por ejemplo, tenemos una entrevista con el doctor Juan Carlos Elizalde. Él es traumatólogo, deportólogo de Mercedes, mercedino puro, un personaje entrañable con un montón de anécdotas porque, aparte de ser médico, es docente, es actor, es conductor de automovilismo, con más de 140 carreras en su haber, así que espectacular. En el rubro clasificado nacional nos encontramos con una canción de Hilda Lizarazu que empezó a generar conciencia sobre una temática muy actual. Se llama Sola en los bares. Por otro lado, vamos a analizar la historia y la letra de una canción muy, muy bonita de José Luis Perales y recuerdo un tren y evocaremos también lo que significa viajar en tren. Por último, para cerrar, de la mano de Betina Cucaña, en su columna Perlitas Rurales, vamos a recorrer pueblitos bonaerenses como por ejemplo General Las Heras, capital nacional del pato, los dos vagones en Magdalena y también llegaremos a Gowin en Carmen de Areco. Todo eso para ustedes. Dennos like y compartan nuestro programa. Hoy comenzaremos, como hacemos habitualmente, con una frase célebre de una persona poco conocida, pero muy influyente. John Cotton Dana es un bibliotecario. Presten atención a lo que dijo y a su historia. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. John Cotton Dana nació en 1856 en Woodstock, en el estado de Vermont, que está en el noreste de Estados Unidos, pegadito a Canadá. Se recibió de abogado a los 22 años. No tenía mucho trabajo al principio y empezó a ejercer como docente y escribía para el periódico local. Se ganó de esa manera la reputación de ser alguien muy culto y preocupado por la difusión de la cultura y la educación del pueblo. Cuando tenía 33 años, lo nombraron a cargo de la Biblioteca Pública de Denver y como era una persona que había trabajado desde joven y le gustaba charlar mucho con la gente, tenía una idea muy fuerte de que todo el mundo tenía que tener la posibilidad de aprender, de cultivarse. Una de las primeras decisiones que tomó cambió la historia de las bibliotecas públicas para siempre. Permitió el acceso a las estanterías de libros que hasta ese momento en todo el mundo estaban celosamente ubicadas detrás de mostradores donde estaban los bibliotecarios. Fue el primer bibliotecario en tomar esa decisión. También amplió drásticamente dos aspectos: el horario, abriendo la biblioteca desde la mañana y cerrándola cerca de la noche, y la tipología de las colecciones. Empezó añadiendo bestsellers, ficción, folletos, un sector de periódicos, revistas, agregó colecciones de insectos, colecciones de objetos variados, creó una sección infantil con libros para niños y mobiliario adecuado a su edad. La primera biblioteca que tuvo un sector infantil del mundo. También creó secciones sobre mujeres, medicinas y economía. John Dana quería atraer a los hombres y mujeres de la calle a su institución y enviarlos de vuelta con un libro entre las manos. Sacó la biblioteca a la vereda y compró libros y otros documentos en diferentes idiomas para atraer a la población inmigrante y lo promocionaba anunciando su disponibilidad en los periódicos locales.
Todo lo que estoy contando, tengan en cuenta que lo hizo antes del 1900. No se olviden de este nombre, John Cotton Dana, un verdadero revolucionario del saber. Dejó un gran legado y también la frase con la que comenzamos hoy. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. ¿Cómo obtener el comprobante previsional desde un cajero automático? Acérquese a un cajero automático de la red Link. Introduzca la tarjeta de débito y su clave personal. De las opciones que aparecen en pantalla, elija la opción Consultas y solicitudes. Luego, seleccione Impresión de comprobantes. En la próxima pantalla, seleccione Comprobante previsional y obtendrá su recibo impreso. No olvide retirar su tarjeta al finalizar. Caja de Médicos, juntos en cada etapa. Recibimos con enorme placer hoy en Encuentro con la Caja al doctor Juan Carlos Elizalde. ¿Cómo estás, Cholo, querido? Bien, Pablo, mi viejo sobrenombre lo heredé de mi padre. Claro. Desde chico me dicen Cholo, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cuál es mi nombre. Claro. Pacientes ni gente cercana, pero sí, me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, pero si te dicen Juan Carlos, capaz que no te das vuelta en la calle. Sí, porque toda mi familia me dice Juan Carlos. Y muy Ah, poco, y los compañeros míos de escuela, algunos me dicen Juan Carlos, otros me dicen Cholo. Pero los muy cercanos a mí, las familiares, me dicen Juan Carlos. y me decías que tu papá era el Cholo original. ¿Vos sos Sí, Cholito o lo Cholo original. Chico? Era irrepetible. Una persona muy querida en la ciudad porque se desempeñó en muchos ámbitos de la ciudad, muy amigable, compañero, amigo, en fin, tenía muchas cualidades como persona que por eso muchos lo recuerdan. Mirá vos. Eh, ¿Vos sos mercedino, nativo? Sí, nativo de la ciudad de Mercedes. Ujú. eh, Después me fui a estudiar a La Plata cuando terminé el secundario. Claro. Viví en Por- La Plata, luego hice la residencia del Instituto de Cirugía de Aedo, en la Ujú. residencia de Ortopedia y Traumatología. Claro. Y luego me radicé nuevamente en Mercedes. Elegí una forma de vivir que era vivir en mi ciudad. Claro. Te hago una pregunta, porque en Mercedes, por la ubicación, eligen o la UBA o alguna universidad de Buenos Aires o La Plata. ¿Vos por qué optaste por La Plata? Una pregunta interesante, porque surgió a raíz de un grupo de jóvenes que necesitamos ir a estudiar, y casualmente un sacerdote nos consiguió una casa y él se comprometió en ser responsable de esa casa y fuimos 8 jóvenes a estudiar distintas carreras, ¿no? Mirá, Arquitectura, ingeniería, abogacía, veterinaria. Es así que todos los que pasamos por ahí, excepto uno o dos, nos recibimos todos en La Plata. mirá. O sea, fue como una especie de centro universitario, porque en La Plata está esa característica de que hay ciudades que tienen una residencia donde van chicos del interior. Y nos juntábamos los fines de semana, cuando teníamos tiempo, íbamos al centro de Junín, al centro de Entre Ríos, al Mm, centro de los que nosotros conocíamos y dependía de nuestra cercanía en la facultad. Pero nos claro. reuníamos así. ¿Y tu papá era médico? No, no, Ah, no, era empleado local, ok. pero tenía como hobby la Ujú, cocina. Entonces muchos lo conocían también por su cocina, ¿no? Entonces, ujú, pero también era muy amiguero, era una persona adepta al tango, a juntarse con amigos, con folcloristas, ujú, incluso era amigo de Marta de los Ríos, de gente que estaba como trabajaba en Buenos Aires, ujú. tenía relación con gente de Capital Federal también, entonces también lo conocían mucho allá. Te entiendo. Em, por qué elegiste estudiar medicina? ¿Tuviste Bueno, alguna esa pregunta me experiencia? dice siempre, ¿no? Lo Ujú, que
Me resultó, no me resultó difícil resolver el dilema de que quería estudiar. Evidentemente me gustaba tratar de solucionar problemas y de acercarme a la gente. Era un tema de vocación y Ujú. sobre todo de reparar, o sea, de reparar daños. Que uno podía reparar los daños, no solamente físicos, ¿eh? A veces el paciente no tiene un daño físico, tiene un daño que va mucho más allá de lo físico. Por Bueno, supuesto. entonces, como médico tenía que cumplir un papel y bueno, dentro de eso y de, junto con mi eh, habilidades manuales, elegí la traumatología. Podía haber elegido también la cirugía cardiovascular. Lo que pasa es que en ese momento que yo me recibí, en un momento difícil del país, en un momento difícil que uno tenía que emigrar del país, incluso tenía que hacer el servicio militar, no me podía ir del país porque no tenía los documentos firmados de esa manera. Entonces, Claro. después de recibirme, tuve que hacer el servicio militar. Mira, Entonces, en qué año fue? claro, ¿En qué año fue? el año 73, hace apenas más de 51 años. Mira, mira. Escúchame, o sea que tuviste, porque a veces pedían prórroga, me Y acuerdo, pedí las prórrogas, me las fueron dando hasta que me recibí. y te Cuando recibiste. me recibí, Sí. no me dieron el certificado de finalización de estudio y ahí me incorporaron automáticamente. Pero mira vos, y el hecho de que vos ya fueras médico, graduado, ¿te significó algún trato especial en la colimba o no? Colimba, raso, como todo el mundo. Tendrías que interpretar el momento que nosotros hicimos el servicio militar, año 73, año 74. Ujú. Nos juntaron a todos los profesionales, veterinarios, ingenieros, agrónomos, odontólogos, arquitectos, todos los egresados universitarios nos juntaron en el grupo, en el regimiento 3 de infantería, de la Tablada. Ajá. No podíamos tener contacto con el soldado regular, porque éramos universitarios. En esa época, ser universitario es tener un criterio que a veces no iba con lo que era el soldado en general. Entonces, nos separaban y nos hicieron un periodo de instrucción bastante duro, como un día nos hicieron cortar el pasto de una cancha de fútbol con las manos, sin herramientas. Se armó un lío bárbaro porque dentro de los que cortamos el pasto con la mano estaba el sobrino de un general. El asunto es que el teniente primero tuvo 10 días de arresto cuando se enteró que el general lo llamó. Así que, bueno, eran cosas así. Teníamos la instrucción como cualquier soldado. Cuerpo a tierra, carrera a mar, venga para acá, vaya para allá. Eh, y después nos graduaron. No graduaron a todos. Graduaron a algunos nada más de subteniente. En el caso mío, lo hice como subteniente médico en el grupo de artillería 1. Un grupo histórico de artillería. General Iriarte, que estaba en Ciudadela. Ahora ya no está más, está en Toay. Era un equipo histórico. ¿Te quedó de esa etapa como subteniente médico, te quedó un lindo recuerdo o era un obstáculo que querías terminar cuanto antes para ir a formarte y seguir tu carrera y tu vida? Bueno, por un lado sí fue eso, porque yo quería hacer la residencia de ortopedia y traumatología. Ujú. Y por otro lado, sí, tuve una experiencia porque tenía responsabilidades de manejar no solamente a los soldados, sino a todos los oficiales, no solamente del grupo Artillería 1, sino del grupo de defensa antiaérea, que estaba también separado por una calle, y el distrito militar. Todos dependían de mí desde el punto de vista de la salud. Ujú. Entonces tenía muchas responsabilidades y prácticamente no tenía salidas. Estaba permanentemente dentro de la unidad. Claro. La experiencia, sí, tuve una experiencia casi trágica. Me explotó una bomba de trotil de 44 kilos y volé, pero estoy vivo. No te puedo creer. Tengo guardado una historia en mi casa de esa bomba. Ajá. Y bueno, ya perdí ahí mi vida. Una vez también me hicieron un disparo y me pegó muy cerca del pie. Bueno, y ya perdí 2 vidas ahí, y Mirá, los gatos. Pero bueno, esa fue una. te Por queda, años me acordaba en los días de esa explosión porque había soldados tirados en el suelo, gente que había que se prendió fuego el camuflaje del obús.
las bolsas de pólvora había que desparramarlas, era un episodio de guerra, ¿no? Juntar a la gente que estaba caída, hasta el casco perdí. No, Mirá, no, fue una explosión dentro de todo con suerte. ahora, yo sin conocerte, pero con lo básico que puedo decir, médico, docente, médico traumatólogo y deportólogo, Sí. docente, actor y piloto de automovilismo, multifacético, ¿con Y cuál de esos? te falta algo, hasta corrí en bicicleta Ah, también. y competí en tiro. Bien, ah, está bien, es verdad, esa también, de carabina, me acuerdo, sí. De todas, Algunas cosas, sí. Eso quiere decir de que nuestra profesión no está atada solamente a nuestra actividad específica, sino que nosotros tenemos otro tipo de forma de vivir. Yo por lo menos lo pienso. ujú, Y la medicina es un medio, no es el fin de una persona. Si uno toma la medicina como un fin y no se desarrolla como persona, tampoco sirve, porque tampoco le servimos a los demás. sí, te Entonces, entiendo. participar de todos estos ambientes hace de que uno conozca tipos de personas que no piensan igual que vos. Y Ujú, hay gente que no reconoce de que un profesional puede desempeñarse en tantas cosas. Yo iba al teatro y el espectáculo se llamaba Medicalísima. La obra de teatro la había escrito el doctor Carlos Bueno, médico clínico, reconocido, dirigente también de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires. Muchos de los antiguos dirigentes lo deben recordar. Entonces, ese espectáculo está dividido en dos partes. Una parte musical, donde los médicos cantaban, tocaban sus distintos instrumentos, ujú, y una parte teatral. En esa parte teatral, yo había hecho teatro infantil desde chico, en el secundario, junto ujú, con mi esposa. Hubo obras de Hugo Bidón, La Vuelta a Manzana, Casa de Muñeca. ujú. Entonces, empezamos a hacer el espectáculo teatral que nos llevaba tiempo, nos llevaba mucho tiempo de ensayo, pero nos sentíamos bien, nos comunicábamos con la gente, estar en el teatro con las luces prendidas y la gente que te está mirando que no la ves porque te encandilan Claro, las claro. cantejas, como decían los viejos, Ujú, pero hay una interrelación muy particular y uno se sentía comunicado a pesar de que no hablaba con la gente, o que gestualmente lo hacía. Es ujú. una forma de manifestarse. Nos sentíamos bien, a pesar de venir del quirófano, ensayábamos igual, a pesar de venir de la guardia, de haber habido un accidente grave, nos sentíamos relajados. Es otra forma de poder desempeñarnos dentro de nuestra vida diaria. Te entiendo. Ahora, cuando vos, que te debe haber pasado, de estar en contacto con colegas que lo único en su vida es la medicina, porque habrás Sí, conocido. me ¿Qué? pasó un día una anécdota. Yo estaba parado en una esquina del centro de la ciudad, en una esquina de un banco, estaba Ujú, con un colega que no era de acá, pero vivía acá, y la ujú, gente pasaba y me saludaba, como vos decís, adiós Cholo, adiós doctor, me saludaba, no sé, en 20 minutos que estuvimos parados me saludaron 10, 15 personas. Entonces él me preguntó un día, ¿son todos pacientes tuyos? No, no son pacientes míos, a lo mejor son tuyos o no sé de quién son, pero a mí me conoce la gente antes de que yo fuera médico. Y no claro. solamente por mi actividad como médico, sino porque me desempeñé en varias actividades. Ujú, Fui 26 años presidente de la Asociación Médica de Mercedes. Con eso te quiero significar de que la relación con todas las obras sociales, sindicatos, prepaga, eh, tareas municipales, lo que hace el desempeño de la salud, me conoce mucha gente, no solo acá, sino también en la zona, en mi periodo de apogeo como cirujano. ujú. ¿Te, te planteaste en algún momento no vivir en Mercedes? Porque se nota que hablas con tanto arraigo de tu terruño. ¿Nunca te surgió la posibilidad de irte a otro lado? Sí, me surgió la oportunidad de irme a Alemania con un amigo mío que ahora ya volvió jubilado. Pero yo soy muy familiero y todo depende de cómo te formaron dentro de la familia. Mi familia, por parte de mi mamá, un inmigrante italiano calabrés, con 7 hijos, 9 nietos. Por parte de mi padre,
a mi abuelo, que no lo conocí porque murió joven, era un vasco. Imagínate la mezcla esta de certezas de testarudo. Entonces, yo digo, bueno, prefiero vivir en mi ciudad. Incluso me podía haber quedado en Buenos Aires, yo podía haber sido jefe de servicio, porque mis compañeros fueron jefes de servicio, y yo opté por vivir de otra forma. Ujú. Opté por vivir en mi ciudad y brindar lo que yo sabía, porque yo estudié en escuela pública, soy el resultado de la educación pública, soy maestro normal nacional de la escuela pública, la escuela Ah, normal Justo José de Urquiza, la segunda que se fundó en el país, la primera en Paraná, la segunda en Mercedes, 1887. Entonces, tengo una formación y una educación propia de esos años, de los años claro. 50 y pico. Sí, sí. Entonces, teníamos una preferencia por vivir en el país. No teníamos la idea de emigrar del país como tienen los jóvenes ahora desde hace 15 o 20 años. Ujú. Entonces decidí mudarme a mi ciudad y me empecé a desarrollar sin perder el contacto con los centros quirúrgicos de importancia, como el Hospital Italiano u otros centros quirúrgicos, para estar al día, como viajar a España a hacer cirugía, como viajar a Estados Unidos para la parte artroscópica, en fin, siempre estuve conectado, nunca estuve desconectado de eso. Ujú. Entonces yo me mantuve viviendo de una forma distinta a lo que puede vivir en capital. Claro, claro. Sí, sí, el desarrollo en el interior es diferente, incluso mismo para formar una familia. Si tu señora era de Mercedes también, mucho más aún. Indagaste un poco en las raíces, me decías que tu viejo, familia de vascos, tu mamá, familia de italianos. ¿Tiraste un poquito de esa cuerda para saber de dónde venías? Sí, mi abuelo Elizalde falleció a los 30 años de edad. Mi papá era muy chico. Prácticamente no tenemos una historia reconstituida por parte de ellos. Claro, claro. Y por parte de mi abuelo el Calabrés, Mm. tiene una anécdota muy particular, ¿no? Vivió hasta los 97 años, con plena capacidad y autonomía para todo. Pero un día, cuando mi abuela muere y él se queda sin su negocio, su trabajo, digo, ma, io sono una planta. Lo hablaba medio en calabrés, medio en italiano, popurrí. ¿Y saben lo que hizo? Agarró los documentos, los rompió y los tiró al baño. Se terminó. Entonces, a partir de eso, perdimos el contacto porque como inmigrante nos costaba, incluso hasta hace unos meses, las hijas de un sobrino mío está buscando datos y no los puede encontrar. Porque Claro. probablemente el pueblo donde estuvo a lo mejor no existe. Porque él vino en la década del 1895 al 1900. Hoy el Claro. pueblo no existe más, así como pueblos que han desaparecido en Italia. Sí, sí, te Entonces, entiendo. no pudimos encontrar. Y como hablaba en un dialecto, eh, Era difícil. era difícil entenderlo, porque incluso cuando fue a anotar a sus hijos, tres de sus hijos tenían apellido distinto. Mirá, claro, Fíjate vos cuando él repetía claro. lo que él decía que era, lo notaban. Hubo un lío que después los hijos tuvieron que buscar una solución para Unificar. poder tener el Claro, mismo claro. apellido. Entonces, pero me dejó bastante anécdotas el calabrés. Ujú. eh, Me río. y bueno, tengo mucho de calabrés yo también, mis comportamientos. Como viví mucho tiempo con él, desde Ujú. chico, eh, mamé mucho más de la cultura italiana en esos aspectos, y sobre todo el sur de Italia, zona sufrida, zona que es la parte pobre de Italia, Sí, desde el sí. punto de vista agropecuario Sí, y social. ganadero, en fin. Sí. Entonces, tenemos una formación que no todos pudieron mamarla. Incluso conocí la zona esa, estuve hace poco en Italia recorriendo la zona de Calabria para poder tener contacto con lo que él me contaba, ¿no? Claro, te entiendo. Hermoso. ¿Cuándo fue la primera vez que Juan Carlos Elizalde tuvo un volante en sus manos?
Ja, la primera vez fue con un Forte, que lo habían dejado parado y a mí me habían dejado sentado adelante. Y yo me senté al volante a la derecha, y apreté un pedal y el Forte salió para atrás. Y solté el pedal y el Forte se empezó a parar. Claro, el pedal que yo había pisado era la marcha atrás. No tenía placa de cambio. Y yo apreté un pedal. Me agarré un susto. Yo era chico, tendría 8 o 9 años, no me acuerdo cuánto era. Y bueno, después que me enseñó a manejar fue mi padre, porque manejaba muy bien, eh, muy, pero muy bien. Entonces me enseñó a manejar con prudencia, pero rápidamente. Ujú. Y un día un amigo ¿En qué auto aprendiste? tenía un auto de carrera, pero tenía un impedimento físico. ¿Cómo? ¿En qué auto No te aprendiste escuché, a Pablo. manejar? ¿En qué auto aprendiste? ¿A qué auto aprendí a manejar? En un Pontiac 38. Mirá, no te olvidas más. No, era negro, alto, Ujú. caja de tercera, los cambios los tenía que hacer con la mano izquierda. Era, era realmente sin dirección hidráulica, te podrás. Y de ahí, de aprender a manejar en ese Pontiac, a convertirte en piloto de carreras, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que siempre tuve pasión por la velocidad. Vos fíjate que es una de las pocas cosas que vos podés manejar el tiempo. Y vos decís, ¿cómo manejar el tiempo? Sí, yo puedo hacer una vuelta lenta o una vuelta rápida, o mantener las vueltas. Es como si vos manejaras el tiempo. Además del vértigo, por llamarlo así, tiene un nivel de excitación y de adrenalina. Yo llegaba a tener 160, 170 pulsaciones por minuto según las carreras, el día, que hacía calor o no hacía calor. Sufríamos temperaturas de más de 50 grados dentro del auto, con el buzo, el casco, los guantes, la bota, Sí, en sí. fin, nos deshidratábamos. Yo tenía, ya en esa época, ya usaba un depósito de agua con un tubito y tenía perforado el casco para tomar agua. ¿Eso lo Pero inventaste bueno, vos? ¿Lo eh, inventaste vos o fue un tip que te dieron ahí en la categoría? no, lo inventé yo porque veía que estaban teniendo problemas. Yo me acuerdo que un día en una carrera yo no lo podía pasar el de adelante, yo cada vez lo quería pasar, iba haciendo zigzag permanentemente en la recta, no lo pude pasar. Termina la carrera porque lo tenía que golpear. Ujú, Y golpearse a 200 kilómetros por hora es peligroso. ujú. Es peligroso porque tampoco teníamos la seguridad que hay ahora en los autos. Cuando se baja del auto, se cae y se desmaya. Estaba deshidratado. Entonces le saco el casco y le empiezo a dar agua, porque me di cuenta. Y ahí se reanimó y me dijo que sí, que se le estaba nublando la vista, por eso no sabía cómo había llegado. Así que vos imaginate la temperatura que padecían algunos dentro del auto y no se hidrataban. Bueno, entonces aprendimos un montón de cosas, ¿no? Y aprendí hasta poner al punto una leva, cómo carburarlo. Claro. Además, yo soy una persona inquieta. Ujú. Te Incluso entiendo. los chicos que estaban conmigo en el taller en este momento están compitiendo a nivel nacional, preparan motores, hacen trabajo de suspensión, de chasis. Tenían 18 años y ahora ya son un hombre de casi 50 años. Estamos, Pero, yo te quiero perdón, preguntar, sí, te quiero preguntar, iba a decir, estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Elizalde, para nosotros cholo y más en el ámbito del automovilismo. ¿Cuál fue la carrera que ganaste que más recordás? La que más emoción te dio ganar. la que más emoción me dio fue la que perdí O por ahí, en claro. las dos curvas anteriores, Ujú. porque venía ganando la carrera ampliamente y en las dos curvas antes de que finalizara se me rompió el embrague No te puedo creer. y quedé tirado. Pero cuando uno gana, a veces gana de casualidad, gana de suerte, se te da la vocación, y fui ganando y se me trabó el acelerador a fondo en la recta y desaparecí de la pista, me tragué una curva, aparecí dentro de los boxes casi, en fin, Ujú. he caminado con el auto arriba del techo de otro auto,
No, Hay anécdota que me costó una fractura de la primera vértebra lumbar en una carrera, que me dolía la cintura. Sí, me dolía. ¿Cómo me duele? Le digo, ¿cómo me duele? Me iba a sacar una placa de la parte lumbar baja porque me dolía abajo. 20 años después me enteré que tengo una fractura de la primera lumbar. Donde me sacaron la radiografía no se veía nada porque estaba más arriba. Me claro. curé solo. En Porque casa, ya se me va a ir, diría yo. en casa de herrero, Cholo. Sí, sí, mi hijo me dijo lo mismo. Mirá, papá, tenés un acuñamiento de la primera lumbar. ¿Y cuándo te lo hiciste? Y yo pensé, y será cuando en la jerga automovilística me di el palo en tal circuito. Sí, seguro que fue eso, seguro. Cholo, para nosotros un placer. Me imagino que esta charla podría seguir como en una peña, esas charlas interminables y recuerdos y anécdotas. Pero yo te voy a pedir para finalizar que, que nos digas, no sé, una reflexión, lo que vos quieras, para cerrar este encuentro. Bueno, es difícil, ¿no? Hacer una reflexión cuando uno ha hecho la multiplicidad de cosas que ha hecho, ¿no? Pero me refiero de que el ser humano se tiene que desarrollar, no solamente frascarse en una sola posición, en una sola profesión, en el caso nuestro. La persona humana necesita de otros, ¿cómo les puedo decir?, otros argumentos, Otros otra estímulos. estructura, otro sostén, otros basamentos, porque cuando uno, en el caso mío, que yo acabo de jubilarme por un problema de salud, tengo otro tipo de expectativas. Entonces, cuando uno se cierra en la profesión, es muy difícil luego poder participar de otras cuestiones sociales. Entonces, a veces uno lo dirige a los médicos grandes, pero a veces los jóvenes también, que realmente se formen, no solamente se formen en la especialidad, que cada vez la necesitamos más, cada vez más compleja, cada vez las residencias son necesarias, método de formación indiscutido, pero que evidentemente necesitamos progresar en la educación. Y también hablo como educador de que evidentemente tenemos que bregar para que nuestro nivel educativo vaya mejorando día a día. Yo estoy preocupado por el nivel de entendimiento que tienen los jóvenes, el nivel de comprensión del texto. A veces lo puse en tela de juicio en el colegio de médicos y se enojaron conmigo, pero cuando yo los veo desempeñarse en la guardia y no comprender un informe complejo de una resonancia magnética, me doy cuenta de que evidentemente algo no está pasando. No sé si a todos, por supuesto, no, yo no lo generalizo, pero estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por la educación en general, la educación del médico en particular. Bueno, esperemos de que a través de los distintos instrumentos educativos podamos progresar. Bien. Y sobre todo agradecer a la gente de la caja por las cuestiones que hace por nosotros, discutido siempre, pero con un espíritu de mejorar día a día la cuestión del médico, ¿no? Perfecto. Elegimos nosotros voluntariamente pertenecer a ella, está en la provincia de Buenos Aires, está matriculado en la provincia de Buenos Aires, y bueno, nos atenemos a lo que rige nuestra profesión y Exacto. nuestra ley de colegio. Una visión colectiva. Agradezco agradezco la atención de ustedes, ¿no? No creo ser merecedor de una entrevista de este tipo y bueno, lo digo con sinceridad. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Un grato momento. Nuestros espectadores van a disfrutar seguramente como hemos disfrutado nosotros. Cholo, te mando un abrazo. Hasta cualquier momento. Muy amable, Pablo, y bueno, agradecido soy yo y nos veremos en alguna otra oportunidad. Así será. Me había olvidado de recomendarles la nueva aplicación de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. Entrando al Play Store,
en su celular, pueden descargarla y tener información actualizada, detalles de boletas, aportes. Ustedes investiguen, pero desde aquí lo podemos recomendar. La nueva aplicación de la Caja de Previsión y Seguro Médico, muy sencilla de instalar y puede ser útil no solamente para los afiliados activos, sino también para los beneficiarios, para nuestros amigos jubilados. Ténganlo en cuenta. Estos son los clasificados de Encuentro con la Caja. Rubro nacional. Hoy, como les decía, en la venta del sumario de nuestro programa nos encontramos un clasificado del rubro nacional. Hilda Lizarazu, Sola en los bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Sola en los bares fue el primer track del álbum Perro de Playa del grupo Man Ray, donde Hilda Lizarazu era vocalista. Y fue una grata sorpresa en el circuito del rock argentino de los años 1990, en razón de la profundidad poética y la belleza de la canción, al tocar la cuestión de la diversidad sexual, más precisamente las personas biológicamente nacidas como hombres, pero que psicológica y emocionalmente se sienten mujeres. La temática del travestismo por aquellos años todavía estaba bastante vedada al debate público, a excepción de ser objeto de burla, así que este tema fue una verdadera transgresión. Contó Lizarazu que venía viajando en un colectivo y vio, como quien mira una película, estando el semáforo en rojo de la calle por la que transitaba, la imagen de un travesti detenido en el umbral de una casa con gesto melancólico, lo que le activó la inspiración para escribir esta canción, haciendo lugar a las licencias poéticas de imaginar, en esos breves segundos en que duró el autobús detenido en el semáforo en rojo, desde dónde venía y hacia dónde iba esa persona real vuelta personaje. En el rubro nacional clasificamos a Hilda Lizarazu, Sola en los bares. Sola en las calles, y conmigo quieres. Tenemos muchas alternativas para que puedas abonar las boletas de aportes fijos, préstamos o planes, sin moverte de tu casa ingresando a las siguientes plataformas. A través de las siguientes aplicaciones. Adhiriendo los servicios al débito automático a través de tus tarjetas de crédito. A través de débito automático de tu caja de ahorro o cuenta corriente. Tené en cuenta que si la boleta que vas a abonar se encuentra vencida, deberás generar una nueva a través de autogestión. Además, los aportes particulares de los incisos D, E y F pueden abonarse mediante cajeros automáticos de la red Link, a través de las siguientes alternativas. Sin moverte de tu casa, a través de las siguientes aplicaciones. Recordá que los aportes fijos, aportes particulares, préstamos y planes pueden abonarse con tu boleta de pago no vencida en cualquier sucursal de los siguientes lugares. O en nuestras delegaciones de la siguiente manera. Ante cualquier duda, comunícate con nosotros. Somos la Caja de Médicos. Estamos junto a vos en cada etapa. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Romperá la tarde mi voz
hasta el eco de ayer. Qué hermoso es viajar en tren. ¿Alguna vez lo hicieron? Cuando terminen de ver el programa, si quieren pueden comentar si viajaron en tren, si hicieron un viaje que los marcó precisamente usando el tren. Mi abuelo materno fue ferroviario, capataz de cuadrilla del desaparecido ferrocarril provincial, luego fue también capataz en el ferrocarril Belgrano. Esta es una historia de una canción de José Luis Perales. Recuerdo un tren, camino de Sevilla. No lo tengo al recuerdo con tanta claridad de cuando viajé por primera vez en tren, pero seguro que lo hice con mi abuela. Y bueno, viajaremos tal día en el tren de las 6 de la mañana, me decían, y ya desde días antes yo no cabía de la alegría de saberlo. Había que levantarse demasiado temprano, aún oscuro, con mucho frío, más que nada si eran vacaciones de invierno. Al llegar a la estación, a veces había que hacer fila y comprabas los boletos. Eran como unos cartoncitos duros, pequeños, que después el guarda te los marcaba. Hacían un ruidito especial al perforarlos. FCGR, las letras grandes. Todavía las recuerdo. Cuando aprendí a leer, me enteré que quería decir Ferrocarril General Roca. Por fin nos subíamos a un vagón, casi siempre, con los asientos color marrón o verde. El techo en forma cóncava, con ventiladores cada tanto, y a ambos lados del vagón unos estantes por encima de las ventanillas para colocar el equipaje. Las ventanillas era otro tema. Creo que a todos los chicos les gustaba sentarse del lado de la ventanilla. Por fin sonaba la bocina estruendosa del tren a gran volumen y comenzaba a moverse. Era tan particular, un mínimo movimiento brusco y enseguida se estabilizaba. Al inicio muy lentamente, pero luego iba tomando impulso. Empezaban a moverse los vagones, a balancearse de un lado a otro, a la vez que los rieles sonaban también de manera característica, rítmicamente. Me encantaba ver cómo el tren pasaba por pequeñas estaciones de pueblitos, como también, antes de llegar a las grandes ciudades, ir pasando primero por las barriadas de la ciudad, y pensar cómo hay gente que vive tan cerca de las vías. Me parecía increíble. Yo creo que el tren no ha pasado desapercibido para nadie. Me contaron que hace muchos años era un paseo ir a la estación a ver pasar el tren. Recuerdo a un entrevistado, el doctor Daniel Farías, contarnos que fue un día a la estación con su padre para ver pasar un tren en el que viajaba el equipo de Boca Juniors. Cuando leí la biografía de José Luis Perales, veo que estuvo desde los 13 años internado como pupilo para estudiar en una universidad, y dado que su familia era muy humilde, no tenía chances de desaprovechar la oportunidad, dado que le daban una beca como interno. Esas primeras imágenes del viaje del pueblito de Castejón a Sevilla son las que han quedado grabadas en la mente y en el espíritu de José Luis Perales, tal como lo cuenta esta hermosa canción. Recuerdo aún mi pequeño equipaje, una maleta nueva de cartón, y recuerdo una estación pequeña y un reloj en la pared y un cielo amenazando con llover. Recuerdo un tren camino de Sevilla y aquella despedida en el andén, y recuerdo una sonrisa, un adiós y un cuídate, y unos bolsillos llenos de niñez. Y recuerdo un tren con sus maderas barnizadas y 1000 ventanas abiertas a Castilla y a La Mancha, y en Aranjuez una torta de azúcar y un café, y 1000 paradas más, y 1000 paradas más.
Recuerdo aún mi colegio de curas y tantas travesuras que aprendí, y recuerdo aquel primer pitillo al final del pasillo y aquellas misas de 10. Recuerdo aún aquellos 4 amigos, gorriones empeñados en volar, y recuerdo que debo darme prisa y acabar esta canción porque me falta el tiempo, y es que ya soy mayor. ¿Cómo recupero mi contraseña? Si activaste tu cuenta y no recordás la contraseña, tenés que hacer clic en Olvidó su contraseña e ingresar tu matrícula y número de documento. Y el sistema te enviará la misma automáticamente al mail de registro. Recordá que el usuario siempre es tu matrícula provincial. Si no lo recibís en la bandeja de entrada de tu correo, revisá la carpeta de correo no deseado y o de spam. Importante, para mayor seguridad te recomendamos reemplazar la contraseña enviada por una nueva. ¿Cómo cambio mi contraseña? Si necesitas cambiar tu contraseña, ingresá con matrícula y contraseña y luego haces clic en el menú Mi cuenta, cambiar contraseña. Si no hubo errores, se informará el resultado de la operación con la siguiente leyenda. Conocemos nuestro país recorriendo su geografía, descubriendo las historias de nuestra gente, disfrutando de la cultura, el arte y la gastronomía. Viajar es el mejor plan. Recibimos ahora en Encuentro con la Caja a nuestra amiga Bettina Cucaña y sus perlitas rurales. Bettina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora Rúa? Todos sus oyentes, televidentes, muy bien, muy contenta de que estamos transitando ya, estamos dejando el otoño y estamos adentrándonos en... Ya casi cerca del invierno, cerca del invierno. Bueno, pero a mí me gusta el invierno, así que... Y para el turismo rural, el verano no es aconsejable, porque salvo que haya pileta... Claro, los grandes centros son los que siguen captando la atención en verano, pero bueno. Y la playa, Sí. el río. Así que el turismo rural apuesta al otoño, al invierno, a la primavera, donde a lo mejor en un establecimiento se prende un fogón o un hogar, y comer rico, comer mucho. En cambio, en verano, con las temperaturas altas, a veces no se disfruta tanto. Así que Un fin de semana largo y después volvemos a hacer dieta el lunes. sí, pero después nos volvemos. Bueno, yo he hablado mucho porque amo el norte cordobés, amo y aparte me tratan muy bien, pero nunca hablamos del noroeste cordobés. De Cordobés. Noroeste, ¿eh? Y realmente hay una localidad que es muy conocida porque es la ciudad natal del querido Jairo, que es Cruz del Eje. Bueno, está dentro del noroeste de la Claro. provincia de Córdoba. Cacho Cruz del Eje Buenaventura también es de ahí, me parece. también. Sí, Mira. creo que Yo, sí. incluso, bueno, Jairo, porque siempre está cantando en su ciudad natal, ¿viste? Lo nombra Ah, mucho a Cruz del Eje. La Fiesta Nacional del Olivo es una de las más antiguas del país y se hace ahí, en Cruz del Eje. Tiene un dique muy lindo, un espejo de agua y obras hidráulicas, dice, de gran envergadura, ahí en claro, Cruz del claro. Eje. La estancia jesuítica La Candelaria, a 73 kilómetros de la localidad de Cruz del Eje, pero esta zona del oeste cordobés tiene otras localidades muy pequeñas que no son muy nombradas. A ver, Y la gente cuando va, viste, pasa, no solamente en Córdoba, en todos los lugares, va a los lugares más clásicos, tradicionales. Sí, sí, sí. no tradicional, y por ahí se pierden, por ejemplo, Bañado de Soto. ¿Lo escuchó? No, Yo tampoco. No lo Bañado. conozco, pero tengo que recorrerlo, ¿no? Pero bueno, he hablado con la gente del lugar a 10 kilómetros de Villa de Soto, que también es otro lugar. Es un lugar muy agrícola, ganadero, pobladores dedicados al cultivo, mira, de zapallo, algodón, tunales, Tuna.
Mirá Bien. vos, las tunas. Y la cría del ganado equino, vacuno y porcino. Tiene un río de aguas cristalinas y frondosa vegetación a orilla del río. Ellos dicen que garantizan un encuentro único con la naturaleza, bañado de soto. Cuando era En el noroeste. Cuando era chico comí higo de tuna una vez, pero no sé los tunales para qué se utilizarán, qué producirán. Bueno, se hace dulce también. Mi cuñada hace con las tunas, Dulce de con los tuna. frutos sí, hace dulce. No, Está yo bien. no los he comido. Bien, San bien. Carlos Minas, San Carlos Minas limita al este con Bien. las cumbres de Gaspar, por ahí este lugar más conocido. También lugares con mucha historia de los comechingones. Claro, Y bueno, sí. se encuentran también en toda Córdoba, ¿no? Más en el Todas esas. norte, en el noroeste. Y Muy bueno, característico encontrarse piedras en el medio del territorio con como unas excavaciones horadadas porque ¿y cómo se llaman esas excavaciones? se usaban como mortero. Bueno, son morteros, exactamente, son los morteros, Claro. que en el norte también, ¿se acuerda que ahí por Villa El Totoral también había Claro, piedras con morteros? Bueno, es una de los rastros claro. más importantes que han dejado. San Carlos Minas también, ahí se destaca la presencia, bueno, como dijimos, de los comechingones, capillas muy pintorescas, capillas muy blancas que asoman entre los árboles. Otro lugar, La Higuera. La higuera. No, tampoco. Bueno, a 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre Ah, la ruta provincial 15, porque todos estos pueblos en general están a orillas de la ruta provincial 15, ajá. que no es tan tampoco nombrada. Le dije Villa de Soto y San Marcos Sierra, también con una ruta alimentaria, sabores sanos y naturales, muy pintoresca, con muchas flores y donde se hacen dulces y los arropes caseros, Claro. miel, licores, muy características especies. San Marcos Sierras es un lugar muy lindo de 3.000 habitantes, muy pequeño, Ese sí y lo mantiene el escuché. estilo pueblerino, está el río, y también como hay muchas plantaciones de distintas aromáticas, es un lugar para terapias alternativas y Mirá, respeta mucho la ecología, mirá. el cuidado del ambiente. Ferias de artesanos y principalmente esa ruta alimentaria, sabores sanos y naturales. No Sí, sé si San estoy bien Marcos con el Sierra. tiempo, Creo que pero estamos en condiciones de ir cerrando. San Marcos Sierra sí lo sentí. Y bueno, nos es ayudas conocido. siempre, Betina, con tu calidez y a descubrir destinos originales, porque eso también es una característica de Perlitas. Sí, sí, porque a veces los lugares clásicos se llenan de gente, de turismo, y la tranquilidad a veces se ve interrumpida. Uno va a Córdoba y siempre termina principalmente en los mismos lugares, y el que busca tranquilidad puede descubrir desde un avistaje de cóndores hasta comer un dulce a lo mejor de una fruta que no es característica en la provincia de Buenos Aires. Entiendo. Bueno, Betina, como siempre te agradecemos muchísimo. Nos estamos reencontrando. Cada vez que Encuentro con la Caja llega, de su mano, Perlitas Rurales acompaña. Bueno, para mí es un gusto, así que a pasear, a disfrutar el otoño, el invierno también con el turismo rural. Así será. Un beso grande. Adiós. Desde la Caja de Médicos y Encuentro con la Caja, agradecemos a todos nuestros entrevistados por compartir con nosotros sus historias, porque la mayoría de ellos encuentra en esta propuesta un cálido canal de comunicación. A su vez, ellos nos hacen llegar sus comentarios, refuerzan este nuevo vínculo y fortalecen este espacio de reconocimiento y difusión cultural. Este ida y vuelta nos llena de energía y nos compromete a generar nuevas ideas para cada encuentro. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Como les dije, suscríbanse,
Seguimos con la intención de llegar a 2000 suscriptores. Déjennos sus comentarios si hay alguna parte del programa que les gustó más, si viajaron en tren, si recuerdan aquel viaje. Nos reencontramos en la próxima edición de Encuentro con la Caja. Que estén muy, pero muy bien. Gracias por elegirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Encuentro con la Caja, el programa de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires.